¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo Te lo cuento, por supuesto, en nuestro nuevo estudio y con todas las ganas de contarles qué ha sucedido hasta este momento durante toda la jornada. Soy Saraí, sean bienvenidos. Acá las imágenes de nuestro primer tema. El presidente Nicolás Maduro agradeció la solidaridad internacional con Venezuela y celebró el rechazo de la ONU a las amenazas de Estados Unidos en el Caribe. Más en Te lo cuento. Vamos a comenzar con nuestro primer tema. El presidente Nicolás Maduro lo dijo en su programa número 92. El mandatario venezolano aseguró que Venezuela contó con un respaldo total de países que mostraron su rechazo a las acciones intervencionistas de Estados Unidos en el Caribe. También enalteció el discurso del presidente Gustavo Petro, donde denunciaba las medidas de Trump, las cuales atentan contra la paz y la integridad territorial de América Latina. El presidente venezolano destacó que comenzó el proceso de consulta del decreto constitucional del estado de excepción, del estado de conmoción exterior, como se llama precisamente este decreto, ante las amenazas imperialistas, asegurando que el mismo entrará en vigencia si se produce una agresión militar contra el país. Hemos tenido ahorita una victoria gigantesca en la Organización de Naciones Unidas. No recuerdo un año donde hayamos tenido tanto apoyo en la ONU como este año. Yo que fui canciller y conozco estas cosas. Conozco estas cosas. Verdaderamente un éxito rotundo. La participación y el apoyo de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas. Por otra parte, el jefe de Estado venezolano señaló que hoy inició el proceso de consulta para decretar este estado de conmoción exterior, como se llama el decreto, además basado en la constitución política del Estado bolivariano, con el objetivo de proteger, de blindar también constitucionalmente al pueblo venezolano en caso de que Estados Unidos ataque militarmente este país. Ya hoy arrancó el proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior de acuerdo a la Constitución y proteger a nuestro pueblo, proteger nuestra paz, nuestra estabilidad, los alcances en todas las direcciones del decreto de estado de conmoción exterior si Venezuela fuera agredida por el imperio estadounidense, agredida militarmente. Porque todo el mundo sabe, hemos sido agredidos económicamente y hemos salido para adelante. Hemos sido agredidos psicológica y políticamente y hemos salido adelante. Hemos sido agredidos diplomáticamente y lo que vamos es para adelante. En Venezuela, el Partido Socialista Unido siempre se reúne cada inicio de semana con el objetivo de analizar cuál es el trabajo que se realizará en el transcurso de la semana. Hoy reafirmó la defensa de la soberanía venezolana y denunció las maniobras de organismos internacionales que buscan desestabilizar al país. Nuestra corresponsal Andrea Romero nos cuenta. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció la parcialidad de la Organización de Naciones Unidas, señalando que ha sido un espacio utilizado para legitimar agresiones contra Venezuela y países soberanos. Pero ese es un espacio que debería ser vital para la paz del mundo. Nosotros somos críticos de la ONU, permanentes, no solo en la Asamblea, y somos críticos porque no hay acción, no hay respuesta para los problemas del mundo. Y ponemos el ejemplo más claro que pueda haber creo que en cualquier momento de la historia, que es el pueblo palestino. De esta manera, Cabello resaltó la fuerza moral del pueblo venezolano y la necesidad de mantener una resistencia activa en unión militar, policial y popular. Nosotros somos seres humanos. Todos. Probable que otros tengan aviones, tanques, barcos, no sé qué cosa. Pero una cosa puedo asegurar, que la moral y la dignidad del pueblo de Venezuela no creo que la tenga. Cuando aquí llegaron los españoles,
con su cuento aquel que llegaron, que venían en nombre de no sé quién, de la reina y de quién era que decían ellos, que llegaron aquí con la Pinta, la Niña y la Santa María. Y hubo una masacre. ¿Sabe cuántos años pasaron para ellos crear la capitanía aquí en Caracas? 70 años. Con más de 430 puntos activos en todo el país, agregó que el Simulacro Nacional de Protección Civil y Preparación del Pueblo, realizado el pasado sábado 27 de septiembre, fue todo un éxito. La gente iba y pasaba y entraban unos y venían otros y iban otros, recibiendo adiestramiento, recibiendo instrucción a los alistados y alistadas al llamado del presidente Nicolás Maduro, compañero presidente Nicolás Maduro, alistarse. Ahí fueron muchos a manifestar su posición, que ellos querían estar ayudando a la gente en caso de una contingencia. Se atendieron eventos tanto naturales o provocados por los seres humanos. Explosiones, incendios, ataques. Y la gente organizada, pues, organizada en las escuelas, en los hospitales, en los organismos del Estado, en el tren, en el metro, en los aeropuertos, revisando, corrigiendo, pero sobre todo organizando nuestro pueblo, organizando. Una jornada altamente positiva. Finalmente hizo un llamado firme a la unidad, la movilización y la defensa permanente de la soberanía venezolana frente a agresiones y amenazas externas e internas. Desde Caracas, en la cámara de Marcos da Silva, para Telesur, Andrea Romero. Vamos a revisar a esta hora reacciones a través de la red social X y comenzamos con el primer usuario. Acá se los muestro. José Antonio Perdomo, ¿qué dice? Tiene que ver con lo declarado por la vicepresidenta de este país, Delcy Rodríguez. Recordó que Venezuela está siendo víctima de una de las campañas mediáticas más poderosas para empañar su buen nombre, para desvirtuar su dignidad, para desconocer nuestro gentilicio y nuestra historia como un país libre e independiente. Yo no quiero guerra, hashtag yo vivo en Venezuela. Tiene que ver con el eslogan de Louis BPM en Premio Juventud, un eslogan que se ha convertido ahora mismo también en bandera de Venezuela. Vamos con la siguiente reacción. ¿Qué dice el usuario rebelde? Acá lo tienen. Dice, el presidente Nicolás Maduro reiteró este lunes que Venezuela no representa amenaza alguna para terceras naciones. Su doctrina de seguridad sigue los ideales libertarios de Simón Bolívar, el máximo prócer nacional. Yo vivo en Venezuela, yo no quiero guerra. Dice, la última reacción, acá la tienen, el siguiente usuario, pues dice lo siguiente: Tiritivi afirma, acá tienen la reacción, igual comparte a la vicepresidenta, dice vicepresidenta Delcy Rodríguez, quienes piensen que una agresión armada por parte de Estados Unidos contra la nación solo afectará a Venezuela y su pueblo se equivocan. Esta acción también generaría daños a la región y al mismo Estados Unidos. Deben pensarlo bien sus gobernantes, decía, con la verdad venceremos. Las tres reacciones que destacamos a esta hora y por supuesto a ustedes también les mantenemos al tanto a través de nuestras propias plataformas digitales. Hacemos la primera pausa. A la vuelta, ¿de qué les cuento? Estaremos en Estados Unidos. Continúan las masivas protestas sociales en rechazo a las políticas discriminatorias de la administración de Donald Trump. A la vuelta, con estas imágenes, se lo cuento. Venimos de las entrañas, de las raíces del pueblo. Y Honduras no puede detener el progreso que hemos iniciado. El detener el progreso es retroceder, es negarle a nuestros hijos la educación, es negarle a nuestros campesinos y a nuestras campesinas la oportunidad de poder generar producción en las tierras y seguridad alimentaria para sus familias y para Honduras. Es negar desarrollo.
movimientos sociales a lo largo del continente americano enfrentan la represión de cuerpos policiales en medio de su exigencia por derechos para el pueblo. Más en Te lo cuento. Así comenzamos con nuestro siguiente tema. En Estados Unidos continúan las masivas protestas sociales en rechazo a las políticas discriminatorias de la administración de Donald Trump, tras intensificar su persecución contra la comunidad migrante. Y fíjense, esto pasa en una fecha en la que se conmemora el mes de la hispanidad, pues es donde más se han recrudecido las acciones contra los migrantes, que se celebra hasta el próximo 15 de octubre, supuestamente. Las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos han señalado que las detenciones arbitrarias contra migrantes reflejan una política sistemática que criminaliza a las familias trabajadoras, en su mayoría latinoamericanas. Estas políticas se han recrudecido durante la administración de Donald Trump, quien ha convertido sus operativos migratorios en un mecanismo de intimidación y persecución. Recientemente, el mandatario estadounidense ordenó el envío, por ejemplo, de tropas a la ciudad de Portland, en Oregón, un despliegue militar que se suma a operativos previos en Los Ángeles, en Washington, D.C., en Memphis, también aumentando allí la presencia de militares y fuerzas de agencias federales en ciudades gobernadas por demócratas. También ha autorizado el uso de la fuerza contra la población civil para reprimir cualquier manifestación contra sus políticas migratorias. Mientras en Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de este país, CONAIE, como se conoce, ha confirmado que continuarán desarrollándose las protestas contra el gobierno de Daniel Noboa, a quien le exigen poner fin no solo a sus políticas neoliberales, sino también a la represión contra las comunidades y la persecución contra los dirigentes de las organizaciones indígenas, quienes han sido detenidos bajo acusaciones de terrorismo. Vamos a conocer los detalles. Gabriela Mena nos cuenta en el siguiente informe. Tras 8 días del paro nacional en Ecuador, la CONAIE se pronunció en una rueda de prensa, denunció las acciones del Ejecutivo e hizo un llamado para que el presidente Daniel Noboa escuche las demandas de las organizaciones sociales. Estamos resistiendo aquí, no solamente por los pueblos y nacionalidades. El decreto que hizo, el decreto último 126, va a afectar a todos los bolsillos. Reflexionemos, ecuatorianas y ecuatorianos. Hoy, cuando nosotros, la CONAIE, no se levanta, ¿qué dicen? Vendidos a la derecha, son del gobierno. Y cuando levantamos, somos terroristas, somos delincuentes, somos vagos. A nuestros papás nos enseñaron a trabajar, nos mandaron a la escuela, al colegio, a la universidad a prepararse. Como decía mi abuelo, de frente las cosas, no de atrás. Y aquí estamos para dar la cara. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, calificó como crimen de Estado el asesinato del comunero Efraín Fueres, abatido por la fuerza pública durante las protestas en Imbabura. Vargas exigió una investigación inmediata e independiente y advirtió que el movimiento indígena llegará hasta las últimas instancias nacionales e internacionales para que este hecho no quede en la impunidad. Denunciamos la brutalidad con la que los militares han atacado a población civil indefensa, mientras siguen sin dar una respuesta efectiva a la crisis de inseguridad que golpea al país. Este asesinato no puede quedar en la impunidad. Responsabilizamos directamente al gobierno de Daniel Noboa. Durante el pronunciamiento de Marlon Vargas, reiteró que los pueblos en resistencia no son terroristas, sino herederos de una lucha histórica por la vida, la justicia y la dignidad. Además, exhortó al Ejecutivo a cesar la represión y a abrir espacios reales de diálogo frente a las legítimas demandas sociales. Demandamos al gobierno el cese inmediato al fuego y el cese a la masacre contra nuestros pueblos y la ciudadanía. No más persecución, no más represión, no más sangre derramada,
de nuestros hermanos y hermanas. En este marco de resistencia, recordamos que nuestras demandas son claras y justas. Las organizaciones indígenas afirman que el gobierno debe revocar el decreto que dio paso a la eliminación del subsidio al diésel, reducir el IVA del 15 al 12% y exigir que se libere a todos los comuneros y dirigentes retenidos ilegalmente. En actuales momentos en Ecuador vivimos una dictadura que ha pretendido a un pueblo trabajador posicionar con línea discursiva vinculadas al terrorismo, narcotraficante, contrabando, al cual rechazamos categóricamente. Señor presidente, no mienta, no promueva la dictadura. Exigimos la democracia en nuestro país. Nuestros 12 hermanos no son terroristas. Las organizaciones indígenas reiteraron que el paro nacional continuará pese a la represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Gabriela Mena, Telesur Ecuador. Movilizaciones también se viven en Perú. Los cuerpos policiales allí arremetieron contra los que se han movilizado. Hablo de periodistas y ciudadanos jóvenes fundamentalmente. Las manifestaciones de rechazo al gobierno de Dina Boluarte, de la presidenta designada, y al Congreso fueron escenario de una violenta respuesta estatal que tuvo como blanco particular a la prensa independiente. La Asociación Nacional de Periodistas informó de 8 graves incidentes, de los cuales 6 constituyeron agresiones físicas directas y 2 fueron actos de hostigamiento e intimidación a periodistas. Los ataques sistemáticos forman parte de un patrón de represión y censura por parte del gobierno de Boluarte, que busca silenciar las voces críticas y ocultar la realidad de las protestas sociales. También le compartimos reacciones sobre este tema. Vamos hasta la red social X. La primera usuaria que destacamos, Cristina Jacome, dice lo siguiente: al Ejecutivo, cese la represión, el llamado que hace. Nuestro pueblo no necesita más violencia ni persecución, necesita soluciones reales. Ecuador clama por paz, empleo y dignidad, no por miedo ni autoritarismo. Así lo dice la primera reacción que destacamos. La siguiente, Nakari Palmar, acá la tienen. ¿Qué dice? El gobierno de Perú sigue en una guerra campal contra su pueblo. Su único delito es protestar por las malas condiciones de los salarios y servicios públicos, así como la represión en las protestas pacíficas. Así lo dice. Y la siguiente reacción, acá tienen, a través también de la red social X, el boletín José, afirma lo siguiente: periodistas que cubren represión a manifestantes son agredidos y expulsados por policías en Perú. La Asociación Nacional de Periodistas de Perú denunció que policías agredieron a reporteros y fotógrafos que cubrían la represión a miles de ciudadanos que protestaban contra la presidenta interina, Dina Boluarte. Se reporta que varios periodistas también fueron obligados a retroceder por agentes que lanzaron gran cantidad de gases lacrimógenos y golpes. La represión policial a las protestas antigubernamentales en la capital peruana dejó al menos 2 jóvenes heridos. Así lo comparte este boletín, con información sobre lo que sucede en Perú, específicamente en aquellas comunidades que se mantienen en movilizaciones. Vamos a hablar no solo de un sector de la población, sino de un descontento generalizado. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, ¿de qué estaremos hablando? Al menos 12 civiles fallecidos y otros 17 desaparecidos tras el impacto del tifón Bouloy, pues afectó a las provincias costeras de Vietnam. Tiene que ver con las consecuencias del cambio climático. A la vuelta en nuestra conexión, les cuento.
Así regresamos con ustedes con nuestra conexión Asia Medio Ambiente. Lo hacemos en Asia, pero les vamos a contar qué pasa precisamente en relación con las consecuencias del cambio climático. Vamos a arrancar en Vietnam. Se reportaron al menos 12 civiles fallecidos y otros 17 desaparecidos tras el impacto del tifón Boaloi, que afectó a las provincias costeras de este país. ¿Qué se decidió allí? Las autoridades locales informaron que el fenómeno meteorológico llegó durante la madrugada de este lunes y obligó a más de 250.000 personas a evacuar sus hogares. Sin embargo, 30 de ellas resultaron heridas en ese interín. También detallaron que 9 personas fallecieron tras un tornado que arrasó con una decena de casas, mientras el resto de las víctimas fatales fueron arrastradas por crecidas de aguas. Los efectivos militares se mantienen movilizados para atender a los damnificados debido a que 500.000 de habitantes permanecen aún sin suministro eléctrico a causa del fenómeno climático. Seguimos hablando sobre el tema, lo hacemos en Namibia. Las autoridades allí combaten del otro lado de la moneda un incendio forestal que ha arrasado casi un tercio del Parque Nacional de Etosha. Daños ecológicos extensos, los más importantes, y pérdidas de vida silvestre están confirmadas hasta este momento. Las autoridades locales hablaron de al menos 500 soldados movilizados trabajando en el lugar para ayudar a extinguir el siniestro en una de las reservas de caza más grandes de África. También advierten que más del 30% de los pastos de la reserva han sido destruidos, mientras el incendio representa una amenaza para la biodiversidad, para la vida silvestre y las comunidades cercanas. Las autoridades afirmaron que se continúan con las labores. Además, se celebró una reunión de emergencia para controlar el siniestro. Así las cuestiones allí en materia de medio ambiente. Nosotros cambiamos, les contamos sobre economía, deporte y cultura. Vamos a comenzar en materia de economía. ¿De qué les hablo? Específicamente arrancamos en Indonesia. Un sector agrícola durante décadas se enfrentó el abandono de las nuevas generaciones. Comienza a revitalizarse gracias al uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo logran? Acá les cuento. Con el lema Avanzando hacia la prosperidad compartida, el evento reunió a más de 200 empresas de ambos países, desplegadas en 1.200 stands, sobre una superficie de 25.000 metros cuadrados. La exposición ofreció un foro sobre cadenas de suministro, así como encuentros de negocios enfocados en sectores estratégicos, como energías verdes, vehículos de nueva generación, innovación digital y agroindustria sostenible. Durante la inauguración, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, resaltó que ambas naciones han consolidado una base sólida de cooperación en 5 áreas clave: infraestructura, economía verde, innovación tecnológica, seguridad alimentaria e intercambio humano. Subrayó que Tailandia aspira a convertirse en un centro regional de comercio e innovación, avanzando junto a China hacia un futuro de prosperidad compartida. En los alrededores del estadio Croke Park de Dublín, en Irlanda, en el marco de un encuentro de NFL, pues se llevaron a cabo muestras de apoyo a Palestina. ¿Por qué? Le contamos. En el marco del enfrentamiento entre Pittsburgh Steelers y Minnesota Vikings, encuentro de la NFL que se llevó a cabo en Dublín, Irlanda. En las afueras del estadio Croke Park, distintas manifestaciones a favor de Palestina se llevaron a cabo, con el objetivo de manifestar la oposición al genocidio en Gaza y a cuestionar la relación del evento deportivo. Varios ciudadanos irlandeses, incluyendo figuras públicas como Michael Derek Macaulay, exjugador de la Asociación Atlética Gaélica, expresaron su preocupación y participaron en las manifestaciones, criticando los vínculos entre la NFL y el apoyo de Estados Unidos a Israel, alegando que Estados Unidos apoya el genocidio al pueblo gazatí y por lo tanto no eran bienvenidos. En materia de cultura, ¿de qué les hablo? Sobre el primer concierto de Silvio Rodríguez como parte de su gira fuera de Cuba. El primer lugar donde aterrizó fue Chile. El nombre de esta gira, Sudamérica en Vivo, así arranca y con un concierto memorable para todos aquellos que llegaron hasta el Movistar Arena. Le contamos. El artista cubano de referencia global llega a Chile con su característico sello poético, presentando sus clásicos emblemáticos como Ojalá y Te doy una canción, además de otros de sus temas musicales que integran su más reciente trabajo musical, Quería saber.
La presentación es una cita histórica en la que Silvio Rodríguez contó con la compañía en el escenario de músicos nacionales como Manuel García, con quien recientemente estrenó El Viejo Comunista, consolidando así una colaboración que añade una lectura contemporánea a su legado musical. La visita a Chile marca el inicio de una serie de presentaciones en la región, siendo este el primero de 4 conciertos programados en distintos escenarios importantes para los aficionados y para la escena musical del país. La gira promete conectar a la audiencia con la poética de Rodríguez, su repertorio atemporal, en la resonancia cultural que ha caracterizado su carrera desde el inicio hasta la actualidad, fortaleciendo así la convivencia entre la canción de autor y las tradiciones musicales latinoamericanas. Vamos a revisar portales a esta hora. ¿Qué dicen en materia informativa? Acá la primera opción que le proponemos, ISRU, titula a esta hora: cerca de Kamchatka se registró un sismo de magnitud 6.1, una zona que tiene muchísimo movimiento telúrico. En el Océano Pacífico, cerca del territorio de Kamchatka, una réplica de magnitud 6.1, así lo informó este 30 de septiembre la dirección principal del Ministerio de Emergencias de Rusia en la región, con referencia a la sucursal Kamchatka del Servicio Geofísico de la Academia Rusa de Ciencias. Información que destacan a esta hora en este portal. El siguiente portal que destacamos, news.as, dice: Kirguistán planea ensamblar maquinaria agrícola bielorrusa. Kirguistán está interesado en establecer instalaciones de reunión para maquinaria agrícola bielorrusa, según Adilev Kisimaliev, el presidente del Gabinete de Ministros y jefe de la Administración Presidencial de la República Kirguisa. Pues allí la autoridad señala que las relaciones bilaterales se basan en la memoria compartida del pasado heroico. Otro de los temas que destacamos a esta hora, el siguiente portal, Xinhua, nos vamos un poco más allá, dice: Xi enfatiza en la importancia de adaptar religiones en China al contexto nacional, así lo dice este portal. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, enfatizó hoy lunes en la importancia de garantizar que las religiones en China se adapten aún más al contexto nacional. Desde el último Congreso Nacional del PCE realizado en el año 2012, el partido ha formulado una serie de nuevas ideas y medidas, incluyendo el principio de que las religiones de China deben tener una orientación china, dijo así el presidente, y añade que estos esfuerzos han conducido a logros en el trabajo religioso en la nueva era. Así lo destacamos a esta hora, casi nos despedimos y lo hacemos hablando sobre Madrid. Allí se convierte en pista. ¿Por qué? La Puerta del Sol se transforma en una fanzone de F1 con simuladores, coches de radiocontrol y una réplica de circuitos Madrid. Para aquellos interesados y amantes del tema, pues acá le dejamos nuestro video. Así nos despedimos y mañana, como siempre, a la misma hora por la pantalla de Telesur, te lo cuento. El acelerador rumbo al Gran Premio de España 2026 con una espectacular transformación de la Puerta del Sol. Desde hoy, el icónico kilómetro cero se convierte en una fan zone de Fórmula 1 con una reproducción a escala del circuito Madrid, simuladores de conducción profesional y coches de radiocontrol. Esto busca acercar la emoción del automovilismo al público general. Durante 19 días, los asistentes podrán vivir la adrenalina de la Fórmula 1 en pleno corazón de la capital. Madrid se perfila como la nueva capital mundial del motor.